¿Es el mismo? Hoy a la mañana estaba. No digo, no color. Bueno, le dejamos esta jugosa charla. La dejamos acá. Seguimos la semana que viene. Listo, pues. Adiós. Viene el pelo. ¿Tiene el pelo? Sí, sí, sí. Porque ayer dijo que tenía pelo. No, ayer estaba bien. Yo le dije que ayer no queda mal, pero... Hola, mi amor. Bueno, mi amor. Mariano, Nicolás, ¿Qué pasa? ¿todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Estamos todos atrasados? Sí. Buenas tardes, ¿cómo va, Guillermina? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, le pido a los que están, si prenden la cámara, así los veo aunque sea un poco. Estoy viendo a Nicolás, ahora a Fanny, a Abby, Bruno, así nos vemos. Tengo un montón que están sin cámara. La mayoría. ¿Por qué no se conectan? Así nos podemos ver. Bueno. Vamos a ir arrancando con los que estamos. Después, si se añade a alguien más, se engancha en la clase. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo vienen llevando la materia? ¿Qué comentarios me pueden hacer? Con muy poco tiempo. Poco tiempo, y sí. Entre vieron las que yo... cursadas y los exámenes, Claro. en todas las materias pasa lo mismo. Sí, Porque sí, empezamos a rendir, bueno, yo rindo ahora el 20, sí. ya a partir de ahí arranco y, bueno, es muy poco el tiempo para las materias. Claro, sí, sí, es todo como muy junto además. Ahí está Camila. Bueno, Camila, no te hagas problema por la cámara. No, sí, yo vieron que les dije el primer día que vayan leyendo y eso, porque la materia la verdad que es muy larga, entonces si la pueden ir, aunque sea leyendo un poco, ayuda cuando hablamos en las clases y eso, por lo menos ya tienen como, aunque sea un panorama, una idea, para ir preguntando o charlando. Bueno, de lo que vimos hasta ahora, ¿me quieren hacer alguna pregunta o lo que subimos de material, que subimos extra a lo que estuvimos hablando? ¿Alguno tiene alguna duda, algún comentario que quieran hacer antes de empezar? ¿No? ¿Estamos bien por ahora? ¿Sí? Voy a ver si... Ahí veo algunos más. Gianfranco, Nara, Alejandro. Bien, bueno. Bueno, vamos ahora, les voy a compartir pantalla del Power que les mandé ayer, que como eran los dos días con el mismo tema, por eso ya les mandé ayer el Power, por si querían ir leyendo o estudiando un poco, así hoy podemos
desarrollarlo. Bueno, ¿ahí lo están viendo? ¿Sí? Bueno. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, como dice acá bien la Filmina, hoy vamos a hablar de un tema que está muy bueno, a mí me gusta, que es el tema de las uniones convivenciales. Es un tema novedoso porque en realidad es esto, como dice Cecilia Grossman, ¿no? de llevar el derecho a la realidad social, ¿no es cierto? Y era una de las cosas pendientes que teníamos en nuestra normativa, el hecho de lo que es la regulación, ¿no es cierto?, de las uniones convivenciales. En el Código Civil se trataba muy poco, teníamos algunos artículos que hablaban en realidad de lo que se referían era el concubinato, ¿no?, que era la palabra que utilizábamos para definir estas uniones de pareja. En la reforma se entiende prudente, como en varias cosas que ya hemos ido estudiando, el cambiar un poco el lenguaje, ¿no?, ya que el lenguaje no es neutral, y buscar términos que sean acordes a las instituciones que estamos trabajando y en las que podemos estar viviendo, participando, porque ya la palabra concubinato tenía como un carácter medio peyorativo, ¿no? Nadie se presentaba, ¿no?, como concubino de otra persona, y sonaba como a raro, ¿no?, porque teníamos este esquema también de la familia siempre como matrimonial. Entonces el concubinato era algo medio como que no estaba tampoco muy bien visto. Y esto que decimos de derecho y realidad es lo que ya Cecilia Grossman hace muchos años atrás nos hablaba de la necesidad de que el derecho se empiece a ayornar, ¿no?, a estas nuevas realidades sociales, y sobre la necesidad de tener una normativa propia respecto a estos fenómenos socioculturales. Se van viendo a través de los diferentes censos que se van haciendo cómo van aumentando estas uniones en realidad, ¿no? Y eso lo vemos nosotros ahora sin necesitar un censo, ¿no? Ustedes lo podrán advertir, que la gente ahora tiende mucho también a, en lugar de casarse, irse a vivir, ¿no?, con otra persona, ¿no? Entonces, como yo les decía, el Código Civil, si bien nombraba a lo que era el concubinato, no tenía una normativa o un título como tiene ahora expreso para regular ese tipo de unión, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, ¿qué pasaba? Que es lo que yo les digo que Cecilia Grossman ya hablaba desde hace mucho tiempo, muchos años. Yo, no sé, más de 15 años debe hacer que me acuerdo que fui una vez a la UBA a una charla que estaba ella, y decía esto de que hay necesidad de regular unos pisos mínimos, ¿no?, para estas familias. ¿Por qué? Porque no podemos aplicar la misma normativa que aplicamos a otras instituciones cuando estamos hablando de una institución que tiene una autonomía propia. Al no estar regulado, generaba mucha diversidad de fallos y de resoluciones, porque cada juez interpretaba, ¿no es cierto?, de manera diferente cómo aplicar ciertas normas a estas uniones, que de hecho, por más que no estaban reguladas, en la sociedad existían, y generalmente cuando comienza a haber una ruptura, ¿no?, de esas parejas, es donde ahí se ve que, bueno, que hay un efecto que alguno puede llegar a reclamar. Entonces, bueno, se creaba una inseguridad jurídica respecto de esto, ¿no? Por ejemplo, desde el aspecto patrimonial, ¿no? Entonces, que algunos decían, y bueno, los tratamos como si fuera una sociedad de hecho, entonces otros decían, no, pero no hay un animus societatis, entonces no podemos hablar de una sociedad de hecho. Bueno, y así se fueron armando jurisprudencia y doctrina respecto a estos temas, por ejemplo, ¿no?
Entonces, acá también volvemos a hablar de la ley con esta ligazón que tiene que tener con el principio de la solidaridad familiar y la autonomía. ¿Vieron? Esta autonomía de la voluntad que hablamos cuando hablábamos en el matrimonio. Bueno, acá también tenemos que hablar de una autonomía de la voluntad en estas parejas. Y además, proteger, por eso esto del piso mínimo, a los más vulnerables dentro de estas relaciones. Que en general, todavía, por más que se tiende a una igualdad, en estas ocasiones, y como fuimos viendo en la jurisprudencia, generalmente las más vulnerables eran las mujeres, ¿no? Ahora se está intentando, ¿no?, de equiparar, y por más que hablamos de una igualdad jurídica, la ley tiende también a su protección. Del más vulnerable, o sea, la ley no nos da un sexo, sino que nos habla de vulnerabilidad, o sea, que puede ser también un hombre que esté vulnerable ante una situación así dentro de una unión convivencial, y por eso esto de la necesidad de regulación. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que desterrar? Porque claro, había un imaginario colectivo y como estas cosas que empiezan a circular, ¿no? Que seguramente ustedes en algún momento lo han escuchado, ¿no? Respecto a qué efectos tiene una unión convivencial o lo que era el concubinato. Seguramente han escuchado en algún momento que algunos decían, no, pero si ya hace más de 5 años que están juntos, es lo mismo, es como si se hubieran casado. Vieron que no sé de dónde salían estas leyes naturales, y bueno, y quedaba en la idiosincrasia que sí, que había un efecto, ¿no? Y que en realidad no lo había. Entonces, ¿qué opciones se tenía al momento de la regulación de estas uniones? Por un lado, se podría decir, y bueno, no se regula la unión convivencial y le aplicamos las normas referidas al matrimonio. ¿Qué opinan de eso? Que yo ahí lo tengo tachado, o sea que ya hay como, le adelanto algo, pero a ver, ¿qué opinan respecto a eso? No se puede comparar al matrimonio porque si no, no tendría sentido que crear una figura para unión convivencial, o sea, estarían incluidos dentro del matrimonio. Claro, por eso, por esto que vos también pasarían a tener un estado, por así decirlo, que es el estado matrimonial o el estado de casados o cónyuge. Claro, pero a lo que yo voy, Nicolás, es que está bien lo que vos decís, pero yo a lo que voy es, antes de crear un sistema regulatorio, se podían poner a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Regulamos o no regulamos? Entonces algunos podían llegar a decir, y bueno, no, lo equiparamos al matrimonio. Y vos decís, no, pero no. ¿Pero no por qué? ¿Qué les parece? Por lo que venimos... Si la pareja no se quería casar, era por algo. ¿Y qué hay ahí, Abril? La autonomía de la voluntad. Exacto, o sea, porque si no me están obligando a un estado al que yo no quiero. ¿Por qué me van a aplicar una normativa si justamente no me casé? Porque tal vez justamente no me casé porque no quería que me apliquen esa normativa. Entonces esto descartado, no había lugar. Por otro lado, o quizás, a ver, sí. O quizás también, como dice acá el Power, se ignoraba que no transmitía o no daba iguales derechos que el matrimonio. O sea, la costumbre es como que se hizo ley, sí, pero no era así. Entonces, con esta nueva regulación, lo que hace es decir desde la... Claro, o sea, diferenciar es lo que vos decís. Claro, ahí decimos, bueno, no, diferenciamos. Lo mismo que si se hubieran una opción abstencionista de decir, bueno, no lo regulamos, y bueno, y los efectos jurídicos, como venía haciendo antes, se irán viendo a través de la jurisprudencia. Tampoco fue lo mejor. Por eso es que se tiende a esto de justamente la regulación, ¿no? Entonces,
esto volvemos al tema que decíamos recién, ¿no es cierto?, de la autonomía de la voluntad, y acá lo que ustedes me estaban comentando, Abril, Fanny, el derecho a casarse o a no casarse. O sea, tengo esta autonomía, ¿no es cierto?, que va a tener, como dijimos, su límite en el orden público, pero esta libertad de elegir en qué situación yo quiero encontrarme, ¿no? Entonces, podemos decidir para que realmente, si está regulado, tenemos opciones reales, ¿no? Y el Estado tiene que colaborar con esa opción, porque, bueno, si yo opto por otra institución, el Estado me asegura que igual va a tener una regulación propia, y no voy a estar tan desprotegido, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que estuvimos hablando, las razones de por qué se incorpora, estos principios, ¿no es cierto?, que decíamos recién, entre los derechos a no casarse, y además a la protección de todos los tipos de familias. Es decir, esto también es un derecho humano, dentro de esto que cuando hablamos de la constitucionalización de la familia, ¿no es cierto?, ver que la protección justamente de la familia es un derecho humano. Entonces, estos efectos que se le van a reconocer a este tipo de familias se van a basar en un derecho humano que proteja a sus integrantes y respete la solidaridad familiar. Por eso, lo que se va a regular son estos pisos mínimos respecto a cómo se van a manejar con el tema de la asistencia a los alimentos, qué pasa con la vivienda, qué pasa con las compensaciones económicas. Todos esos son derechos mínimos que tienen que ser reconocidos como derechos humanos de todas las personas, en particular las más vulnerables. Y además tenemos que ver que hay efectos que en el matrimonio se dan de una manera cuando son efectos desde lo patrimonial, y que van a ser diferentes, ¿no es cierto?, dentro de lo que es una unión convivencial. Entonces vamos a tener una diferencia, por ejemplo, en los derechos hereditarios. Ustedes ya han visto seguramente que dentro del matrimonio uno de los efectos que va a tener, y que después lo vamos a ver bien en sucesiones, es que el cónyuge es heredero, ¿no? Entonces, ahí sabemos que sos heredero por ley. En cambio, en las uniones convivenciales no está previsto que el unión conviviente, la pareja, tenga derechos hereditarios. Sí nos queda abierta la opción, ¿no?, como con cualquier tercero, y haciendo uso de nuestra autonomía de la voluntad, que si yo quisiera hacer un testamento a favor de mi pareja, lo podría hacer. Pero eso no es porque sea un conviviente, porque podría ser un tercero, pero yo tengo manera de, por este reconocimiento y por mi autonomía de la voluntad que tengo respecto de mi pareja, hacer un testamento, y entonces también se podría haber beneficiado con mi patrimonio, mis bienes, lo que fuera. Disculpame, Sí, y también, sí. o sea, dentro de estos efectos de tinte patrimonial, ¿no entraría, hay uno de los derechos para el conviviente, el de la vivienda? Ahí, ahora la vamos a estudiar. Bien. Sí, está muy bien, Nicolás, porque ¿sabés qué pasa? Que justamente, y es importante esto que vos decís, porque justamente la vivienda era uno de los temas por los cuales la jurisprudencia nunca pudo otorgar derechos a los que eran concubinos, porque no había ninguna norma que los pudiera incluir. En realidad, cuando se protegía esa vivienda, era en razón de que había hijos menores, pero en realidad no era una protección de la vivienda de los concubinos, porque si no tenías hijos no tenías protección, y estaba visto en realidad en función de hijos menores o de hijos incapaces, ¿sí? Entonces, con lo patrimonial, esto de la vivienda ahora lo vamos a ver, y también la diferencia que vamos a tener
con el matrimonio, ¿no? Que tenemos ahora esta opción, ¿no? de elección del régimen patrimonial, y en las uniones convivenciales que en realidad no rige ningún régimen patrimonial, es decir, que si nosotros estamos dentro de una unión convivencial, cada uno va a ser dueño y va a poder disponer, ¿no es cierto?, o administrar sus propios bienes de acuerdo a la titularidad. Sin perjuicio de esto, la ley sí nos da la opción, de nuevo, por eso está todo en esta firmina, con el tema de la autonomía de la voluntad, que como unión convivientes podríamos pactar un régimen patrimonial. Eso sí, lo podríamos hacer, pero si no decimos nada, cada uno tiene sus bienes que son propios y seguirán siendo propios antes y después de que esta relación esté en proceso o finalizada. Yo acá les puse un cuadrito porque esto es lo que teníamos antes, ¿no es cierto?, de la reforma del código. Yo les decía que la ley se tuvo que ir ayornando y la jurisprudencia se tuvo que ir ayornando a estas nuevas realidades. Entonces, al no tener una regulación en el Código Civil, ¿qué teníamos? Legislaciones especiales, o sea, diferentes leyes que incluían a los concubinos. Por ejemplo, la ley de locaciones urbanas, ¿no? Que le daba derecho al concubino a continuar la locación, aun cuando el que hubiera contratado haya sido el otro, o sea, se le daba ahí una condición familiar por esto, o en la ley de violencia familiar, que se hablaba también de las parejas, las indemnizaciones laborales, el derecho a pensión, o sea, todas estas leyes en realidad son leyes especiales, pero cada una regulaba de manera diferente, porque podíamos hasta llegar a tener plazos distintos, ¿no es cierto? Que para una ley, para que sea aplicable, teníamos que tener 5 años de concubinato. Otros decían, bueno, no, pero si tienen hijos, en vez de 5 son 3. Algunas la dejaban a criterio del juez, a ver si en esas condiciones podíamos hablar de concubinato. O sea que no había un tiempo que fuera igual para el reconocimiento de todos los derechos. Cada ley lo hacía por su cuenta. Lo mismo que el reconocimiento que fue haciendo la jurisprudencia, por ejemplo, respecto al derecho de daños, ¿no? en el daño matrimonial, material, moral. Esto que hablaba Nicolás de la protección de la vivienda, pero fíjense, que en realidad se protegía siempre y cuando hubiera descendencia. Entonces, aplicábamos en 1277, que era la protección dentro del matrimonio, y no lo podíamos hacer extensivo a los concubinos, salvo que tuvieran hijos. Lo mismo el bien de familia, era clara la ley que hablaba solamente de cónyuges, entonces tampoco podíamos hablar de una protección de la vivienda desde ese lugar. Y en el tema de la adopción, que también después lo vamos a ver cuando estudiemos adopción, la jurisprudencia empezó a hacer una equiparación de los que eran los concubinos con respecto a los matrimonios para realizar adopciones conjuntas, porque en realidad la ley nos hablaba de cónyuges. Y esto tuvo que ser una creación jurisprudencial declarando una inconstitucionalidad al 312 del código anterior para hacer el reconocimiento de estos derechos, que hoy ya en la reforma los tenemos. Por eso muchas de estas cuestiones que la jurisprudencia se fue adelantando son las consecuencias de la reforma que tenemos hoy en día en el Código Civil. Acá hablamos un poquito de lo que es la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, de Derechos Humanos, que nosotros, bueno, también formamos parte de esto por la constitucionalización, y donde la norma, o sea, lo que nos dice la Corte, es esta amplitud en los conceptos de familia, ¿no? No solo proteger al modelo tradicional de familia, ¿no?, del matrimonio, sino tener un concepto de vida familiar más amplio, que abarque diferentes lazos familiares, y de hecho donde
las partes convivan, tengan una vida en común, aun cuando no fuera un matrimonio. Entonces, bueno, fíjense que hoy en día entonces tenemos un libro dedicado a lo que son las uniones convivenciales, con sus 4 capítulos que nos van a determinar cómo se constituye, cuál es la prueba, qué pactos se pueden realizar, qué efectos tenemos cuando estamos durante la unión convivencial y qué pasa cuando cesa esta unión convivencial. Entonces, ¿qué es lo que nos indica, en primer lugar, que esto es importante tenerlo en cuenta porque va a ser no solo la definición, sino que es lo que vamos a tener que probar para decir, argumentar, que estamos frente a una unión convivencial y que esa unión convivencial tiene efectos jurídicos? Entonces, primero hablamos de una unión que está basada en relaciones afectivas, ¿sí? Tiene que ser de carácter singular, o sea, se tienen que dar entre 2 personas. Pueden ser del mismo o de diferente sexo, pero no más de 2 personas para estar hablando de una unión convivencial. Tiene que ser pública, notoria, estable, permanente. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Es que yo me voy a mostrar con esta pareja en forma pública, tal vez los otros ni van a saber si somos una unión convivencial o un matrimonio, porque en los hechos nos manejamos como si estuviéramos casados. Entonces hay una estabilidad, hay una publicidad, no es que yo me escondo para vernos, nadie lo sabe, o hace 3 meses que estamos y estamos diciendo, sí, no, ya es una unión convivencial. Vamos a ver que no, porque esta estabilidad, además, hoy en día le da hasta un plazo determinado, para que quede bien claro cuándo estamos hablando de unión convivencial. Y otro requisito, fíjense acá, que esto también hace la diferencia con el matrimonio, que es la convivencia. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los deberes y derechos personales en el matrimonio, qué dijimos respecto a la vivienda y la cohabitación? Porque ahí no decíamos convivencia, sino hablábamos de una cohabitación. Que no es necesario. Claro, dijimos que no era necesario, que se podía optar por no convivir. En cambio acá, en realidad, sí es un requisito la convivencia, porque justamente al no tener esta regulación legal, tenemos que tener ciertos indicios y pruebas para determinar que estamos realmente frente a una unión convivencial. Bueno, entonces, esto es un poquito la explicación en esta filmina, ¿no?, de todos estos elementos que fuimos hablando, ¿no?, que tiene que basarse en el afecto, ¿no?, de las personas, no están incluidas las relaciones ya sea laborales, amistades, familiares, o por ejemplo, si yo me voy a vivir con un hermano, después van a ver que hay un fallito extranjero que habla de esto, ¿no?, de yo no puedo, por estar conviviendo con un amigo, porque estamos estudiando los dos en Mar del Plata y compartimos gastos, después querer que se me den los efectos de una unión convivencial, porque en realidad esa relación era con otro fin, no con la finalidad de esta unión en común, ¿no es cierto?, similar al matrimonio. Entonces, acá por eso se habla de una comunidad de vida, pero con una expectativa de desarrollar una familia, no de compartir gastos, porque estamos estudiando, ¿no? Entonces, esto de que la relación además sea pública y notoria, es decir, que no esto de los amantes, ¿no?, de tener una relación oculta o juntarnos en un departamentito y que nadie nos vea,
no formaría parte, ¿no?, de los requisitos que tiene que tener y que socialmente se nos tiene que reconocer como una pareja. Y bueno, tiene esto que hablábamos, singular, es monogámica, no puede haber más personas dentro de esta unión convivencial, y es independiente de el género, el sexo que tengan las personas, siempre y cuando se dé toda esta convivencia y estos requisitos. Bien, entonces, tenemos para el reconocimiento de estos derechos, entonces, la convivencia, como dijimos recién, tienen que vivir en un lugar en común, y además de este tinte objetivo que tiene la convivencia, tiene que tener un tinte también subjetivo, que es el tener un proyecto de vida en común. Bueno, acá les puse el fallito que después, si quieren, lo chusmean. Y entonces acá el 510 del código nos dice, bueno, a ver, ¿cuáles van a ser los requisitos que vamos a tener que tener en cuenta para ver que estamos frente a una unión convivencial? Por un lado, tienen que ser mayores de edad, más de 18. Acá encontramos otra diferencia con el matrimonio, ¿o no? Claro, por la autorización que pueden tener de los padres. Exacto, porque puede haber o una dispensa del juez por la edad, cuando ¿no? Si fueran menores de 16, exacto, y si fueran mayores, necesitan de autorización. Acá no. Siempre para hablar de unión convivencial tienen que ser mayores de 18 años. Que no estén unidos por vínculos de parentesco, esto sí como en el matrimonio, línea recta, colateral en segundo grado y afinidad en línea recta. Que no tengan impedimento de ligamen, es decir, si mi matrimonio anterior no está disuelto, yo no puedo hacer valer la unión convivencial. Primero, o me tengo que divorciar, o se tiene que morir mi cónyuge, o que haya una nulidad del matrimonio, pero no puedo tener simultáneamente, por más que cumpla con todos los requisitos que fuimos diciendo, si hay un matrimonio existente, no podemos hablar de una unión convivencial válida. Además, no tiene que estar registrada otra convivencia en forma simultánea, es decir, esto que decíamos, como es de a dos, y es en ese momento esa relación. Si estoy en otra relación simultánea, no. Y acá la ley, fíjense, como yo les decía, que sí impone un mínimo. O sea, esto que nos pasaba con las leyes anteriores, que yo les decía que no sabíamos en definitiva cuánto tiempo, que para unos tenía que ser 5, otros 3, otros 2, otro a criterio del juez, la ley ahora es clara y dice, bueno, para todo ponemos este tiempo de convivencia mínimo de 2 años. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Sí. En el caso del plazo de 2 años, ¿se cuenta el plazo que haya operado antes de la sentencia de divorcio, por ejemplo? No. Sí, no. Ahí tiene que... Claro, sí. Porque ahí si no se te están superponiendo las dos cosas, el matrimonio y la unión convivencial. Entonces, los 2 años sería a partir de la sentencia de divorcio. Perfecto, gracias. Sí, no, de nada. Bueno, entonces, esto acá de lo del plazo, fíjense que, bueno, sí, ya la ley 1004 hablaba ya cuando de buscar un plazo, ¿no es cierto? Y entonces la regulación actual dice, no, mejor vamos a regular con un piso también de plazo como para hacer una uniformidad de criterios para todos los efectos, ¿sí? Bueno, estas las vamos a pasar, son todas, después eso les quedan esos fallitos. ¿Qué pasa con el tema de la registración, ¿no?, de las uniones convivenciales? ¿Qué es lo que podemos registrar?
¿no? El registro está también en el registro del estado civil y capacidad de las personas con un registro especial, ¿no? Que es de uniones convivenciales. Entonces, podemos, por un lado, registrar que existe esta unión convivencial. Entonces, la modalidad del registro es presentarse con 2 testigos para registrar esa unión. Si hacemos cesar esa unión, también esa extinción de la unión convivencial, también la dejamos asentada en el registro. Y como yo les decía hoy, en relación a lo que es lo patrimonial, no solo en lo patrimonial, sino en todas otras cuestiones, se pueden celebrar pactos entre los convivientes. Entonces, esos pactos también pueden ser registrados, ¿sí? ¿Cuál es el fin de la registración? Acá yo les pongo fines probatorios. O sea, si yo tengo registrada esta unión, no hay duda que estamos en una unión convivencial. ¿Por qué? Porque ambos integrantes de esa unión convivencial tienen que prestar esa conformidad para el registro. Entonces, ¿es obligatoria esta registración de la unión convivencial? Ahí Fanny hace así y está bien, porque no es obligatoria. Es decir, para que la ley me otorgue efectos, no es necesario que la unión esté registrada. Por eso yo les hacía hincapié en tener en claro cuáles son los requisitos, porque ustedes como abogados pueden llegar a querer reclamar algún tipo de efecto jurídico en una unión convivencial, y lo que van a tener que hacer es probar. Si tuvieran la registración es fácil, pero si no, probarán por otros medios, por prueba documental, con fotos, con testigos, porque hay hijos en común, por lo que fuera, que esa unión convivencial existe, ¿sí? Entonces, como principio, no es obligatorio. Entonces, sí va a ser obligatorio, es para el único caso y para que se pueda otorgar ese efecto jurídico, es lo que me preguntaba hoy Nicolás, que es la protección de la vivienda. Entonces, si yo quiero tener protegida mi vivienda familiar como unión conviviente, ahí sí tengo que registrar la unión, ¿sí? Fíjense que esta protección es muy similar a lo que era la ley del bien de familia, ¿no? Que teníamos que hacerlo por el escribano. Ahora no es necesario, porque la ley en forma directa ya nos protege esta vivienda familiar, en el caso de la unión, por estar registrado. En el caso de del matrimonio, porque celebré el matrimonio, ¿sí? ¿Por ahora vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algo que surja? ¿No? Cualquier cosa me van interrumpiendo. No sabía, ni no lo escuché tampoco en civil, que tenía que estar registrado para la protección de la vivienda. Claro, es para el único, para el único efecto jurídico. Después los otros efectos, sí, porque lo podés probar de otras maneras, ¿sí? Bien, entonces, yo les hablaba de los pactos que pueden celebrar por este principio también de la autonomía de la voluntad, que se van a tener que formular por escrito. Entonces, puede ser que uno pacte cómo van a ser las contribuciones a las cargas del hogar conyugal, cómo vamos a dividir los bienes en el caso de que se disuelva esta unión convivencial, a quién le va a quedar atribuido el hogar conyugal, y otras cuestiones, porque acá hay libertad y uno puede regular lo que quisiera respecto a esto. Pero, volvemos a lo que decía Cecilia Grossman, que lo plasman ahora acá, tiene que estar hecho por escrito, como yo les decía.
Pero como hay un piso mínimo, yo en ese pacto que estoy realizando no puedo dejar aparte los beneficios o los efectos que me da el código explícitamente en el 519, 520, 21 y 22. Es decir, lo que tiene que ver con la asistencia, lo que tiene que ver con la contribución a los gastos del hogar, con la responsabilidad por las deudas frente a los terceros y para la protección de la vivienda familiar. Es decir, esto no podemos cambiarlo, salvo que mejoremos lo que está diciendo estos artículos. Es decir, si yo tengo un límite, por ejemplo, en los alimentos y estoy pactando algo que es mayor, en ese caso sí rige la autonomía de la voluntad, pero no me puedo apartar de este piso mínimo. Entonces, el límite justamente va a estar dado por las materias que va abarcando en el orden público, en el principio de igualdad que tienen los convivientes, que así es como queda plasmado en la regulación, que no afecten derechos fundamentales de los miembros de esa unión convivencial, y si nosotros queremos modificar, rescindir o extinguir, los tenemos que hacer de común acuerdo, ¿sí? O en el caso de cesar la convivencia, el cese de la convivencia justamente implica el cese de la unión convivencial. Por eso es un requisito la convivencia, porque cuando ya no convivimos, significa que ya esa unión convivencial no continúa y se extinguen entonces de ahí para el futuro esos pactos que podríamos haber realizado. ¿Cuáles son estos efectos jurídicos, ¿no? Mientras estamos conviviendo, mientras estamos en la unión convivencial? Entonces, respecto de las relaciones económicas, hoy hablábamos que las podríamos pactar dentro del pacto de convivencia. Entonces, nosotros ponernos de acuerdo a ver a qué régimen patrimonial nos vamos a someter. Si no decimos nada en el pacto de convivencia, va a haber una libre administración y disposición de los bienes. Va a haber una restricción en esto, ¿no? Que volvemos al tema de la protección de la vivienda. Como está protegida la vivienda, ahí va a haber una restricción en lo que tiene que ver con la disposición de la vivienda familiar y los muebles indispensables, de la misma manera como lo estudiaron seguramente ya en el matrimonio, ¿no? Esta protección de la vivienda que no implica solamente una protección de la vivienda en sí, sino de todos los muebles que fueran imprescindibles que están dentro de ese hogar convivencial. Porque también ocurría esto, ¿no? Que protegíamos solo la vivienda y por eso hoy el código lo extiende, ¿no? A los muebles indispensables para no encontrarnos como nos ha pasado en oportunidades, ¿no? De entrar a la casa donde me atribuyen esa vivienda para poder vivir ya solo con mis hijos y la encontramos totalmente desmantelada. Entonces es como que pierde también el objetivo, ¿no? Si se llevaron todo lo que había, evidentemente no cumple con el objetivo, ¿no es cierto? Ahí dice lo indispensable, entonces tenemos que ver, bueno, que mínimamente esté en la mesa con las sillas, una heladera, la cocina, ¿no es cierto? Para algunos va a ser la Play, seguramente, ¿no? Como un elemento indispensable, ¿no? De mueble que no se pueda sacar de esa vivienda, pero bueno, esas cuestiones mínimas para poder subsistir normalmente dentro de un hogar. Después tenemos otros efectos que van a tener que ver con lo que es la asistencia, con la que son las contribuciones a los gastos de ese hogar, y a la protección de la vivienda familiar. Cuando hablamos de asistencia, hablamos
nos dice el 519, los convivientes se deben asistencia durante la convivencia. Acá volvemos a una diferencia, ¿no?, que tenemos con el matrimonio. ¿Por qué les parece? ¿Por qué una diferencia? El matrimonio imponía ya otros efectos en caso de enfermedad, que no se pueda proveer los alimentos. Exacto, exacto. Entonces, si bien en el matrimonio la regla es que nos debemos dentro del matrimonio, y además, ¿cuándo en el matrimonio? ¿Se acuerdan? Si cesa, digamos, el matrimonio, pero como un acuerdo, pero seguimos dentro de lo que es la separación de hecho, porque todavía no tengo una sentencia, ahí también siguen rigiendo los alimentos. Acá, como la unión convivencial, dejo de convivir y termina, una vez que ya no convivimos, no rige más la asistencia. Entonces, es solo durante la convivencia y un deber recíproco, igual que los cónyuges. Los dos se deben esta asistencia. Fíjense que acá lo tenemos, las diferencias, que es durante la convivencia, durante la separación de hecho y con posterior al divorcio, como decían recién, con estas dos excepciones que regula el código. Perdón, una pregunta. Otra diferencia es que acá no se marca el deber moral de fidelidad, ¿no? Exacto, acá no se marca ese deber moral de fidelidad, o sea que sigue ahí corriendo lo que es la autonomía, ¿no?, de la voluntad. ¿Y qué les parece? Porque acá estamos hablando, a ver si alguno lo pensó, lo reflexionó, estamos hablando de asistencia, ¿no? Y dijimos que esto que está también acá en la filmina, que había diferencias con el matrimonio. ¿Le llama la atención como alguna otra cosa que tenga que ver relacionada con el matrimonio, con este deber de asistencia? Porque el deber de asistencia puede ir más allá del divorcio, por ejemplo. Sí, podría ser, sí, podría ser, O sea, pero La asistencia de vida, ¿Cómo? la asistencia de vida a los hijos, por ahí. No, yo más que nada les estoy preguntando porque cuando hablamos de deberes y derechos de los cónyuges, ¿no?, que los enumeramos, hablamos de la asistencia. ¿Hablamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué decíamos que era la asistencia cuando hablamos en el matrimonio? ¿No se acuerdan? Porque en realidad cuando hablábamos en el matrimonio, dijimos, se deben asistencia y alimentos. ¿Se acuerdan que hicimos como una diferencia? Hablamos de dos deberes, como que fueran distintos, y que, bueno, definimos todo lo que eran los alimentos, y decíamos, en realidad la asistencia tiene más que ver con lo moral, con esto de estar con el otro, acompañarlo en las buenas, en las malas. ¿Se acuerdan que creo que hablamos, no sé si, de que si se muere la suegra, bueno, estar ahí, acompañar al otro, ¿no?, en esas situaciones. Y acá, en las uniones convivenciales, en realidad, fíjense que no diferencia, hasta ahora, como fuimos viendo cuáles son las características y los efectos, solamente dice asistencia. Entonces, cuando recién salió, es más, capaz que en algún texto lo pueden llegar a leer en ese sentido, algunos decían, bueno, entonces no se deben alimentos, porque el código nos está hablando que los convivientes se deben asistencia, no diferencia como en el matrimonio que dice asistencia y alimentos. Sí. ¿Puede ser que no se deban alimentos por el tema de que después van a recibir una compensación económica? No, y te voy a decir por qué, porque en realidad
sí se deben alimentos. O sea, la interpretación que tenemos que hacer, como cuando hablamos de asistencia, es que el código en las uniones convivenciales es como que agrupó las dos cuestiones, porque es más, a veces antes decíamos la asistencia moral y material. Era moral, la asistencia pura, digamos, del matrimonio, la material, lo que llamamos alimentos, ¿no? Algunos decían, bueno, si nos vamos a la letra rígida de la ley, no habría acá alimentos durante la convivencia, solamente que se asistan entre ellos, ¿no? Después vamos a ver, Gianfranco, por qué yo te digo que no, porque es como que la fuente que tiene el alimentos y la compensación económica en realidad es distinta. Si bien hay algunos que le dan este carácter de alimentario, la mayoría dice no, porque en realidad la fuente de donde viene esto es otra cosa, no es para cubrir alimentos, ¿sí? Pero que yo una vez en una charla de esas que a mí me gustan ir, porque yo estaba convencida que sí, que para mí no podía ser que un deber alimentario no estuviera dentro de los efectos, ¿no? Por estos efectos mínimos que tienen que tener. Y si ustedes leen el artículo 719 del Código Civil, dice, en las acciones por alimentos o por pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes, dice, es competente el juez, esto tiene que ver con la competencia, ¿no? Ante quién tenemos que ir a reclamar. Pero el código me está diciendo que puedo hacer una acción de alimentos entre convivientes. O sea que esta asistencia, por este artículo, nos da un pie también para decir está incluido, porque si puedo accionar es porque justamente es uno de los deberes, ¿sí? Se lo tendría que agregar el numerito acá a la Firmina, para que quede también eso, para decir el por qué, ¿no? Por qué también entrarían los alimentos. Bueno, en realidad a Gianfranco todavía no le contesté bien del todo, pero ahora vamos a llegar y si no queda claro me lo volvés a preguntar, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con...? Atención, Guillermina, disculpa. Sí. Es que como que todo esto es tan nuevo y con esto del código nuevo, y hay en algunos puntos que es como que se queda medio atrás. Me llamó más que nada la atención cuando dijiste lo de bipartita, o sea que tiene que ser entre dos. Y ahora es como que se está, o sea, es como que, no sé si la palabra es usar, estoy equivocado, pero es como que muchos están optando o eligiendo por relaciones de dos o más personas. De más personas. Claro, entonces, como que veo que ahí se queda un poco atrás también. Y claro, lo que pasa que pensá, Nicolás, que estos van siendo como pequeños avances, ¿no? Porque, bueno, de no tener nada, nos ayornamos a esto. Y seguramente, que es como vos decís, que en algún momento se va a tener que empezar a regular otro tipo de relaciones. O sea, no sé si ya llegaron a lo que es filiación, pero por ejemplo, vamos a ver, cuando se vea filiación, vamos a ver los casos de triple filiación, ¿no? Que nuestro código sigue diciendo que una persona no puede tener más de una madre y un padre, o dos madres y dos padres, o sea, no hay una tercera. Y de hecho ya tenemos casos de jurisprudencia de triple filiación, es decir, capaz que la mamá gestante con los dos papás, nosotros tenemos una, de hecho en la asesoría que está recurrido, que son dos papás y una mamá, y es por lo que se pide es esto de la triple filiación. Y en realidad el código no hace tanto que se modificó, y ya está quedando como en esto, como atrás. Y bueno, y así muchas cuestiones, o cuando, por ejemplo, con el tema de la adopción, que ahora nosotros lo vemos más normal, decir, bueno, que sea una pareja de dos hombres que adopten, o de dos mujeres que adopten, pero en un principio uno tenía resistencia. Yo también, miren que a mí me encanta el tema de la adopción, y me generaba, yo decía, ay, pero
O sea, todo bien, todo, pero en la adopción como que hacía ruido, hasta que uno después empieza a abrir la cabeza y a ver además los casos, ¿no? Lo que es la vida real, y uno ve que realmente cuántas parejas igualitarias son muchos mejores padres que parejas que supuestamente son los normales y que realmente no saben llevar adelante una familia o que vulneran derechos de los chicos. Pero para todo eso tuvo que haber mucho cambio de mentalidad, ¿eh? Y bueno, y fíjense que ya les digo, esto que vos decís, Nicolás, o esto que yo les digo, la triple filiación, o el alquiler de vientres, que tampoco está regulado y es algo que ya empieza a ser un uso bastante común. Entonces, bueno, hay que ir ayornando. Ahora creo que ahora está todo más focalizado, me parece, al tema de lo que tiene que ver con el género, ¿no? Entonces es como que ahora está todo, las reformas y todo donde se está apuntando es un poco a eso, ¿eh? Yo tengo mis reservas también en relación a eso, porque a veces me parece que los extremos son como demasiado, pero bueno, a veces las reformas requieren estas cuestiones de efectos así como límites, como para llegar después a una cosa más intermedia, ¿no? Bueno, con esto de la contribución de los gastos del hogar, fíjense que acá hay una igualdad, ¿no? En lo que tiene que ver con el matrimonio y la unión convivencial, porque dice que sin perjuicio de lo que se dispongan en los pactos de convivencia, o sea, porque ahí lo podemos mejorar, decíamos, los convivientes tienen la obligación de contribuir a los gastos domésticos de conformidad con lo dispuesto por el 455, o sea, que nos manda en realidad a lo que es el matrimonio, ¿no? A cómo está regulado el matrimonio. Entonces, en ese caso, se tienen que contribuir al sostenimiento propio, ¿no? Al del hogar y de los hijos comunes. ¿Mm? Claro. ¿Sí? ¿Alguno habló? Esta obligación entonces se extiende a las necesidades de los hijos menores o con capacidad restringida cuando viven con ellos. Esto es exactamente igual, porque fíjense que la normativa remite directamente a las normas del matrimonio, ¿eh? Y el cónyuge que no da cumplimiento con esta obligación puede ser demandado judicialmente para que cumpla con esta contribución en los gastos del hogar. Con respecto a la responsabilidad frente a terceros, ¿no? De las deudas que contraemos nosotros con las terceras personas, acá nuevamente también hay una igualdad en el matrimonio y la unión convivencial. Si bien tiene cada uno su propia regulación, se remite, ¿no? A las normas del matrimonio. Los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiere contraído con terceros de conformidad con el 461. Entonces, ojo, porque acá nos habla también en la unión convivencial de una solidaridad con respecto a las deudas, que es distinta a cómo se regía antes en el código. Tal vez esto lo vieron cuando vieron matrimonio, porque antes estaba más difuso y además estaba más limitado en qué bienes eran, con qué respondía el otro, ¿no es cierto? En cambio ahora nos dice, el otro es solidariamente responsable con todo lo que yo tenga, o sea, no es con el fruto de mis bienes, no, es con lo que yo tengo. Pero ¿qué pasa? Siempre y cuando hay una solidaridad, cuando sea para solventar necesidades del hogar, sostenimiento y educación de los hijos. Entonces, fuera de estos casos, y excepto disposición en contrario, depende del régimen que nosotros elegimos, ninguno, en este caso no los cónyuges, sino los convivientes, responde por las obligaciones del otro. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta,
cuando tenemos que asesorar, porque a veces uno dice, sí, no, contratá con ese que tiene toda la plata, y en realidad la plata es del otro, no de este. Entonces, si no entra dentro de estas deudas, ¿no? Que, por ejemplo, se debe el colegio, y bueno, se debe el colegio de los chicos, y ahí respondemos los dos. Por más que haya ido yo sola a anotarlo, se deben cuotas del colegio, y bueno, y el padre de Ramiro tendrá que ser solidariamente responsable si yo no cumplo con la obligación de pagar el colegio. Vamos a lo que es entonces la protección de la vivienda. Acá lo mismo que en el matrimonio, hablamos de una protección de la vivienda familiar donde se necesita el asentimiento. ¿Por qué hacemos hincapié en el asentimiento? Que en el Código Civil anterior a veces estaba confundido el término y se hablaba de consentimiento, y en realidad no es consentimiento, porque el que realiza el acto, el que tiene la voluntad del acto, ese es el que consiente. El otro asiente, o sea, da el ok para que se pueda realizar el acto. Entonces, por eso hacemos la diferencia y hablamos de una relación interna, porque es, soy yo con mi conviviente o con mi cónyuge, ¿no? Entre nosotros, ¿cómo vamos a manejar esto de disponer estos derechos que tenemos sobre una vivienda familiar? Y la necesidad de que el otro asienta. ¿Para qué? Para protegerla. Y fíjense, acá está esto que vos me decías, Nicolás, de dónde surge esto de la obligatoriedad, ¿no? De que esté inscripta, porque dice, si la unión convivencial ha sido inscripta, o sea, nos condiciona a la inscripción. Ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer los derechos sobre la vivienda, ni los muebles indispensables, ni transportarlos fuera de la vivienda. Si no media esa autorización, el que ha dado lugar puede demandar la nulidad del acto en un plazo de caducidad de 6 meses, ¿no? De haber conocido que se había afectado de alguna manera esta vivienda, ¿sí? O sea, no puedo disponer, ni puedo, por ejemplo, hipotecar, porque es una forma de disponer también, porque estoy comprometiendo el patrimonio, que justamente es lo que conforma la vivienda familiar o los bienes muebles que están dentro de esa vivienda familiar. Esa era la relación interna, lo que hablamos recién. ¿Qué pasa con la protección de la vivienda con relación a los terceros? O sea, la externa sería, ¿no? Tenemos una relación interna, esto del asentimiento, y una externa que sería la inejecutabilidad, ¿no? Que tiene que ver, ahí sí, con los terceros. Entonces, la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción, volvemos a la inscripción, después de la inscripción de la unión convivencial. Es decir, si yo debía expensas antes, las tengo que pagar igual, por más que después inscriba una unión convivencial. No me las van a poder ejecutar si estas deudas las contraigo con posterioridad. Pero hay una excepción, que esas deudas hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro. O sea, los dos convenimos o damos el consentimiento para vender o para que nos hipoteque nuestra casa, ¿no? O yo le presto el asentimiento para que el otro lo haga. ¿Por qué les parece esto? ¿Por qué les parece que está esta excepción? ¿Qué se les ocurre? Porque, o sea, acá la ley no... A ver. ¿Podría repetir la pregunta? No entendí muy bien la pregunta. Sí. Bueno, porque fíjense que nosotros decimos,
la vivienda respecto a los terceros está protegida, ¿no? ¿Cómo la protejo? Y que el tercero no me la va a poder ejecutar. Entonces, en ese caso necesito que el otro asienta el acto que yo voy a realizar. Pero el código dice, bueno, igualmente, ustedes podrían, si están los dos de acuerdo, prestan los dos consentimiento, o uno es el titular y el otro presta el asentimiento para que metan una hipoteca en mi casa. Acá sí estamos de acuerdo los dos. Es una forma de disposición, ¿no? ¿Puede ser de nuevo por la autonomía de la voluntad? Es por la autonomía de la voluntad, pero ¿por qué les parece? Porque, ¿qué podría pasar si yo tengo siempre esta protección respecto a la autonomía de la voluntad? Porque puede ser que yo me quiera arriesgar y no estar comprendido en esta regulación que me está protegiendo. Por ejemplo, quiero sacar un crédito. Y digo, Claro, bueno, porque la ponerle el garantía... proyecto de vida en común que tienen estos convivientes es Sí. sacar un crédito y poner un emprendimiento juntos. Entonces, Exacto. ahí están de acuerdo. Claro, porque si no estaría limitado, porque no podría, porque no puedo, o sea, disponer de esa manera porque está protegida. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Bueno, yo te protejo, pero bueno, si los dos están de acuerdo en arriesgar de alguna manera esa protección, bueno, les damos el ok y de última los dos están de acuerdo en ese riesgo que están corriendo por esto, ¿sí? Bien. ¿Por qué puede cesar la unión convivencial? ¿Por la muerte o por la ausencia con presunción de fallecimiento? ¿Por matrimonio o nueva unión convivencial? O sea, yo me caso con otra persona o me uno a una nueva unión convivencial, ceso una, me uno a otra. Puede ser que los convivientes de ser convivientes pasen a ser cónyuges, porque me caso, entonces paso de una unión convivencial a un matrimonio. ¿En ese caso hay que realizar la inscripción en el registro de nuevo o cesa automáticamente? No, cesa automáticamente por el matrimonio. Por mutuo acuerdo, ¿no? Que cesamos. Esta causa que es media, o sea, como observada de alguna manera, ya desde que salió de la reforma, porque dicen, por voluntad unilateral, pero dice, tiene que tener una notificación fehaciente. ¿Y cuál sería? No sé, ¿qué le tengo que mandar una carta documento? No sé, porque la ley no nos da la solución a esto, pero bueno, una notificación fehaciente podría ser esa, ¿no? Le mando carta documento informando que ya cesamos. Igual, el hecho del cese de la convivencia implica también el cese de la unión. Entonces, generalmente, si tengo esta voluntad unilateral, salvo que por alguna cuestión económica siga conviviendo, entonces yo notifico que en realidad, por más que sigo bajo el mismo techo, no sigue este proyecto de vida en común, sino que simplemente me tengo que quedar unos meses más porque no me puedo ir. Bien. Y tenemos que ver cuáles son los efectos una vez que se termina. O sea, acá vimos por qué se puede terminar y qué efectos tiene una vez que se termina esta unión convivencial, que va a tener que ver con el tema de la compensación económica que hablaba Gianfranco hoy, la atribución del uso de la vivienda, también otra de las protecciones que tenemos acá respecto de la vivienda familiar, y cómo se van a distribuir los bienes. Entonces, en ese caso, lo que vamos, acá tenemos la filmina que, a ver. Lo que tenemos que ver, tener en cuenta cuando hablamos de compensación económica, que yo decía, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la compensación económica está basada ¿en qué? En que hubo un desequilibrio económico, ¿no? Ya sea
cuando hablamos de cónyuges o cuando hablamos de una unión convivencial. Ese desequilibrio económico se da justamente por causa del matrimonio o por causa de la unión convivencial. Entonces, cuando cesa esa unión convivencial, yo me veo afectada en mi patrimonio, pero justamente por haberme unido a esta persona, que por ejemplo, estamos viviendo acá en Mar del Plata, yo tengo mi trabajo en la asesoría, mi trabajo como profesora, y a mi pareja se le da una muy buena posibilidad para trabajar en Rosario con mucho mejor ingreso. Entonces yo me voy con él, dejo mi trabajo en la asesoría y capaz que sigo algunas horas como docente. Entonces, si al momento de que nos separamos, económicamente quedamos desiguales, si hay un desequilibrio, mi desequilibrio está basado en que yo dejé justamente mi sueldo más grande, digamos, que es el de la asesoría, para emprender este proyecto. Entonces, por eso lo que se quiere es volver a equilibrar, ¿no es cierto?, esto. Entonces no tiene carácter alimentario, sino que lo que tiene es el carácter de intentar igualar de alguna manera por el desequilibrio económico que se me produjo a mí, por este traslado, por ejemplo, y por haber dejado mi trabajo. Entonces, en ese caso, el juez, ¿qué es lo que va a tener que valorar? El estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización. Porque aparte, si yo cuando inicié no tenía nada, bueno, después no puedo ir a reclamar una compensación económica. Si yo no estaba trabajando, no tenía bienes, y ahora digo, no, pero él ahora tiene tanto, bueno, no, pero vos estabas igual. Entonces ahí no hay desequilibrio. La dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza, educación de los hijos, y la que debe prestar con posterioridad al cese. O sea, cómo estaban los roles en su momento. Entonces, tal vez yo también dejé cosas porque me empecé a dedicar más a la familia, a las tareas del hogar, a cuidar a los chicos, y tal vez que cuando me separe, soy yo la que voy a tener que seguir con toda esa carga, digamos, familiar. Entonces, bueno, eso también se va a tener que tener en cuenta. La edad y estado de salud, tanto de los convivientes como si hubiera hijos también, la capacitación laboral que yo he tenido, si tengo posibilidad de acceder nuevamente a un empleo o no. Esto que hablábamos también en el matrimonio, que tiene que ver con la colaboración que prestará uno en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro. Esto está bueno, es importante que se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo trabajaba con el otro a modo de empleado, que no lo era, pero si yo hubiera sido un empleado cobraba un sueldo, y ahora porque me separo no voy a seguir en ese mismo emprendimiento, en esa misma sociedad, en lo que fuera, es como que me voy a ver privado de lo que tendría que haber sido mi sueldo, ¿no? Si hubiera sido empleada en vez de pareja. Y bueno, ¿a quién se le va a atribuir finalmente también la vivienda familiar? Esto caduca a los 6 meses de haberse producido cualquiera de las causas o sea, tenemos este plazo también para pedirlo, o sea, si nos pasamos de los 6 meses, ya no podríamos reclamar. Igual hay algún fallito que ha dado alguna excepción al término de caducidad de los 6 meses, cuando se demostró que la mujer había quedado realmente en un desequilibrio económico muy grave, y que, bueno, en ese caso hubo alguna jurisprudencia que hizo lugar aún sin respetar el plazo de caducidad. Perdón, acá el plazo de los 6 meses es solamente de que cesa la convivencia, ¿no? Porque en el matrimonio se podría desde que se conoce el hecho. Claro, acá desde que cesa la convivencia, eso serían los 6 meses que tenés para reclamarlo. ¿Cómo? Profe. Sí.
Pero el cese de la convivencia, Sí. el cese de la convivencia, ¿ellos lo tienen que registrar, por ejemplo, o lo tienen que informar? No. O sea, el mero cese de la convivencia hace presumir que ya no existe más la unión convivencial. Por eso yo les recalcaba la importancia de que acá sí se tiene en cuenta la convivencia bajo el mismo techo, porque el hecho de que no convivan es un indicio de que ya cesó esa unión convivencial. ¿Mm? Bueno, ¿cómo se puede pagar esta compensación económica? O sea, lo más común es en una prestación única, que ahí es otra de las cosas que la diferencia con los alimentos, ¿no? Que los alimentos es como una cuota mensual que uno va otorgando al otro, en cambio acá se estipula cuál es realmente este desequilibrio, cuál es el monto, y se puede pagar de una sola vez. También se puede dar por la renta temporaria por un plazo determinado, ¿no es cierto? Entonces, acá sí sería asimilable al pago de los alimentos, donde uno va pagando como si fuera, esto en realidad sería como un plan de facilidad, ¿no? De cuotas, donde dice, bueno, es tanto, pero lo puede ir pagando en tanto tiempo, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si fuera una renta sin determinar el monto total, el plazo máximo es el tiempo en que duró la convivencia. Es decir, si vivimos 5 años, no puedo estar pagando esa renta 7 años. Salvo que cuando los pactos, esto que yo les decía, que yo hago una mejora en el pacto, o sea, lo que no puedo pactar es decir, en el matrimonio va a ser esto, ahora les voy a decir, pero si yo pacto en vez de 5, 7, lo estoy beneficiando. Entonces, en ese caso, va a valer el pacto que yo hice respecto a la forma en que voy a pagar la compensación económica. No me va a quedar limitado el plazo máximo. ¿Se entiende eso? Y acá otra diferencia que tenemos con el matrimonio, sí. Disculpa que te corté. No. Habíamos visto que, porque estoy leyendo la filmina y veo que el matrimonio dice tiempo indeterminado en comparación con uniones convivenciales, que el tiempo es el máximo es la convivencia. Nosotros creo que habíamos visto que el tiempo en el matrimonio era también el tiempo de casado, pero que se podía extender. Claro, por eso dice excepción. No, pensé que había entendido mal. Exacto, pero lo entendiste bien, Nicolás. La diferencia sí que hay acá es que yo en el pacto de convivencia podría pactar que nunca voy a reclamar esta compensación económica. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo me mudo a Rosario, previamente dice, bueno, pero pactemos que después vos no reclamás. En cambio, en el matrimonio no podemos pactar que no vamos a reclamar, es como si no estuviera escrito. En el matrimonio siempre se puede reclamar esta compensación económica. Y respecto a la caducidad, son 6 meses en la unión convivencial desde el cese y 6 meses desde la sentencia de divorcio en lo que tiene que ver con el matrimonio. Bueno, y tenemos también el tema de la atribución de la vivienda, ¿no? Que habíamos dicho. Si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad, capacidad restringida o con discapacidad. Se acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata. El juez acá va a fijar un plazo, si se dan los requisitos por los cuales a mí, cesada la convivencia, me van a atribuir el poder seguir en esa vivienda familiar, siempre que se den estos requisitos, ¿no? Ya sea porque tengo hijos o porque acredito que realmente no tengo otro lugar donde ir, hay una imposibilidad que inmediatamente yo pueda acceder a una vivienda. Entonces,
por un plazo que no puede ser mayor a 2 años, ahí el juez me puede otorgar esta atribución de la vivienda aún cesada la unión convivencial. Entonces, acá también en la unión convivencial se puede pactar la exclusión, ¿no?, de este requisito. Bueno. Tenemos otra forma también que se protege la vivienda es en el caso de que uno de los convivientes fallece. Entonces, el conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a una vivienda, puede invocar el derecho real de habitación gratuito. O sea, esto sería contra los herederos, ¿no? Porque, o sea, fallece mi conviviente, yo tengo esta necesidad de vivienda, y entonces digo, bueno, otórguenme, en este caso, el derecho real de habitación gratuito, ¿no? El plazo máximo es de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar. O sea, acá tenemos un causante que tenía un inmueble que era de su propiedad, no era del otro que quedó vivo, y ese último domicilio fue el hogar conyugal. Entonces, con esas condiciones, y siempre y cuando ese inmueble no esté en condominio con otra tercera persona, porque si no, ahí sí estaríamos afectando intereses de un tercero. Entonces, sería un titular único, en el cual yo estoy pidiendo a los herederos que poder seguir habitando en eso que era mi hogar familiar, hasta tanto yo pueda adquirir una vivienda digna, siempre, además, con el límite del plazo. Fíjense que el código también en esta reforma contempla mucho también el tema de los plazos, ¿no? De ir regulando lo más justo posible en relación a los plazos. Este derecho cesa si el conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio o adquiere antes de ese plazo una vivienda propia o bienes suficientes para poder acceder a una vivienda. Entonces, en ese caso, sí, se puede dar. Bien. Entonces, dijimos hoy qué pasaba con los bienes, ¿no? Una vez que cesa la unión convivencial. En la unión convivencial, entonces, a falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio del que ingresaron. Esto es lo que decíamos hoy. Cada uno es titular de sus bienes, ¿sí? Sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que puedan corresponder. O sea, yo puedo llegar a demostrar que en realidad, si bien el otro es titular de un determinado bien, es imposible que con los recursos con los que cuenta el otro haya podido adquirir ese inmueble, por ejemplo. Entonces, hay un enriquecimiento sin causa si quedaría para el que figura solamente como titular. Ahí obviamente habría que probarlo. Bien, y en el matrimonio, bueno, sabemos que tenemos los dos regímenes entre los que podemos pactar y que tenemos un régimen, ¿no es cierto?, de bienes para el caso que no hubiéramos pactado. Ya el código nos habla directamente del régimen de comunidad de ganancias como carácter supletorio ante la falta de acuerdo por un régimen diferente entre los cónyuges. Bueno. Ahí estamos. Bueno, hasta acá ya justito llegamos, bien. A ver, que voy a mirar ahora
ese testamento es en vida, se puede hacer después de que el conviviente falleció. No, acá Camila me está preguntando si el testamento que hablábamos hoy, cuando hablábamos de la distribución de los bienes después del fallecimiento, no, el testamento siempre se tiene que hacer en vida porque es el propio testador el que hace su testamento. O sea, uno no puede delegar en una tercera persona la confección del testamento propio. Entonces, como se da de esa manera, sí o sí siempre el conviviente ha tenido que, antes de fallecer, disponer de sus bienes mediante testamento, indicando, ¿no es cierto?, como heredero a quien fue su pareja. Entonces, siempre puede elegir cualquier tipo de testamento, que después los vamos a estudiar, pero siempre se tiene que hacer en vida. No lo puede hacer un tercero por mí. De nada, Camila. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran aclarar? ¿No? Bueno, ahí los veo algunos. Lo que les tengo que avisar, que me pidió Mariela, porque ella tenía clase mañana con ustedes, un Zoom de alimentos en el parentesco, pero está sin voz directamente, está súper afónica. Entonces, lo que me dijo, que mañana, yo ahora veo que algunos se desconectaron, así que de última ustedes les avisan, por favor, a los que no están conectados, que mañana no van a tener el Zoom, ella va a subir el power del tema, y después como van a tener que ver responsabilidad parental con ella, entonces ahí abordan también este tema, ustedes léanlo igual, ¿no es cierto?, porque ella después lo va a unir también a la responsabilidad parental para que hacer algunos comentarios, pero si lo leen mejor. Profe, sí. Como para cerrar el tema, o sea, hay diferencias con el régimen matrimonial, pero no son tantas. O sea, la registración de la unión convivencial, por lo que entendí, tiene el efecto de protección de la vivienda familiar y servir como mejor, como para un mejor método de ofrecer pruebas, ¿no? Exacto, exacto. Después tiene unos efectos patrimoniales en el cese de la unión convivencial, pero no están muy lejos del régimen matrimonial tampoco. No, o sea, no está muy lejos. Si vos optás por un régimen de separación, sería lo mismo, porque en realidad es como si fuera un régimen de separación de bienes. Y además, al tener la posibilidad, lo que pasa que queda siempre bastante condicionado a la autonomía de la voluntad, porque ahí si los unión convivientes no dicen nada, pensá que ahí no tenés otra regulación patrimonial, o sea, es como que queda sí o sí como una separación, pero en realidad sí, no hay tantos puntos en los cuales se diferencie demasiado, ¿no? Tenemos esto del tema de la convivencia, el poder pactar, por ejemplo, que no voy a reclamar vivienda familiar, que no voy a poder reclamar una compensación económica, que eso en el matrimonio no podemos, que no tenés derechos hereditarios, eso también. O sea, todo queda como muy condicionado a que el otro me haga un testamento, a que el otro, pactar un régimen, pero si no, dentro de todo es bastante similar, sí, bastante similar. Bueno, profe, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra cosa? Entonces mañana clase no hay. Mañana no, la van a tener subida. Si ustedes ven a alguno de sus otros compañeros, avisan, así no se conectan. En el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, bárbaro, sí, que ustedes tienen un grupo, bárbaro. Bueno, chicos, si no tienen nada más, me despido. Espero que haya sido útil y nos vemos la próxima clase. Que tengan buen fin de semana, descansen. Hasta luego, gracias. Chao, profe, buenas tardes. Chao, hasta luego.